No me ha enviado el enlace, Armando. Ajá. Listo, ok. A ver. Bueno, empecemos. Listo. Bueno, entonces continuamos. Bien, entonces en la sesión de hoy vamos a ahondar sobre no solamente la descripción de los vectores, que lo estamos haciendo de manera paralela a la descripción del movimiento. Digamos, normalmente esos temas se tratan por separado, pero me parece que es un tanto inconveniente porque quedan como compartimentos estancos, entonces muchas veces no mezclan las dos cosas los estudiantes, cuando realmente el concepto de vector nació desde la física. ¿Sí? Este es un constructo mental, un constructo matemático que surge de necesidades de la física en la descripción de fenómenos como el movimiento, que es uno de los fenómenos tal vez más viejos que ha abordado, digamos, la ciencia y en general, pues, en particular la física. Entonces, bueno, pues continuamos por acá. Entonces dijimos ayer algo importante. Entonces, para describir el movimiento hay que describir las posiciones. Y hay que elaborar una herramienta que nos permita manejar el concepto S de posición. ¿Dónde me encuentro? Ahora, ¿dónde me encuentro después? Y dijimos que para indicar eso, pasando por, digamos, la abstracción llamada el punto, a la cual tenemos que ahora poder al punto, o sea, algo que se encuentra aquí y que más tarde se encuentra acá, tenemos que convertirla en números. Y eso es todo un montaje. Nos inventamos todo un montaje para que eso que es así, obvio, estoy aquí, después estoy allá, ¿cómo convierto esas cosas en números? Entonces, toda esa construcción pasa a través del proceso llamado medición, que es el mecanismo mediante el cual le asignamos número a aquello de lo que queremos hablar. Eso es lo que muchas veces les ha costado trabajo, digamos, a la mayoría de las áreas distintas a la física, a la química, ¿sí? A todas esas áreas de conocimiento les cuesta trabajo, digamos, hacer esa transición. Pues los físicos hace ya varios siglos que aprendimos a hacerlo y es muy sencillo, simplemente se coloca un sistema de referencia, ¿sí? Que pueden ser varios, pueden ser arbitrarios. Hemos colocado otro por acá. Otro sistema de referencia. Y si bien al principio estábamos manejando conceptos escalares, entonces respecto a este punto de referencia, que puede ser una pared, entonces el cuerpo, podríamos decir que se encontraba a una distancia x1, siendo esta longitud la caracterización cuantitativa de la noción estoy aquí. ¿Sí? Y la caracterización cuantitativa del número x2 era decir, ahora estoy allá. ¿Sí? Era eso. Pero notamos que el proceso de movimiento es mucho más que describir arbitrariamente, con un sistema de referencia, las posiciones de los cuerpos. El movimiento está asociado a el cambio de las posiciones. Y si bien las posiciones podrían ser, ya habíamos dicho, arbitrarias, ¿sí? Lo mismo que aquí. Había una cosa que descubríamos en el movimiento y es que el pasar de aquí hasta acá, de la izquierda a la derecha, exigía que describiéramos el fenómeno con algo más que unos escalares. Había que indicar la dirección y eso también debe ser matematizable. ¿De acuerdo?
Y lo que hicimos fue que, en resumen, introdujimos, así como en la medición introdujimos unidades patrón arbitrarias, como el metro, acá introducimos también unas unidades patrón llamados los versores. Ya, eso es todo. O sea, es un poco copiar la idea y adaptarla a lo que necesitamos. Bien, introdujimos entonces los versores I, J y K. De tal forma que ahora vamos a describir un vector, que un vector indica algo en el espacio, y pues por eso lo estoy utilizando como ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar entonces de posiciones y de cambio de posiciones para entrar directamente a la descripción del movimiento, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer inicialmente de la manera más sencilla. Esto es un poquito como la tendencia de arrancar la descripción de los fenómenos por un ejemplo que no tenga tanta complicación matemática, para que, digamos, la descripción matemática no vaya a obscurecer el concepto físico. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a hacer por esa razón, y entonces voy a describir un movimiento en el cual lo importante es que, si bien en el movimiento no solamente la descripción cuantitativa, sino que hay que también la descripción de la dirección, entonces para no complicar al inicio todo, después sí lo vamos a complicar, vamos a no cambiar la dirección. Ese también es una técnica en la ciencia, y es, si el problema que estás abordando tiene múltiples factores, entonces tú tratas de congelar la mayor cantidad de factores para ir tanteando uno por uno, y entonces aprender cómo se comporta cada parámetro por separado, lo cual exige un enorme esfuerzo experimental porque hay que dejar quieto el resto, y eso muchas veces no se logra, ¿sí? Pero entonces, digamos, es como un primer intento. Cuando estamos haciendo descripciones teóricas, eso es fácil porque yo simplemente lo asumo, pero cuando lo hacen en la realidad, eso no se deja, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos aquí, para que determinados procesos se den, uno podría decir, necesito que la temperatura del salón sea constante. Teóricamente yo simplemente supongo que es constante y ya estuvo hecho. Experimentalmente es un serio problema, porque incluso si coloco sistemas de refrigeración, etcétera, y uno mide, depende de la precisión con la que mida, uno encuentra que diferentes esquinas del mismo salón no se encuentran al mismo valor de temperatura. Entonces realmente la condición no se está cumpliendo en su totalidad. Pero a veces los problemas, digamos, la primera aproximación de muchos problemas se pueden manejar con números gruesos, entonces eso permite hacer, digamos, como que la creencia de que logramos tener condiciones experimentales similares a las que teóricamente simplemente las declaramos y ya está. Entonces hay que tener en cuenta esas diferencias. Bueno, vamos a hacerlo teóricamente, que es lo que podemos hacer en este tablero. Entonces vamos a colocar un cuerpo que se mueve de la siguiente manera. Entonces, bueno, como me están viendo, de todas maneras ya allá en Arauca, pues entonces sí puedo hacer el teatro aquí, ¿no? Entonces vamos a movernos. Para que ustedes vean, lo que voy a representar allá es lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces, inicialmente yo me encuentro, otra vez, el ejemplo con el que arrancamos, me encuentro a, dijimos, 2 metros, ¿no? 2 metros de la pared. Sigamos usando ese número, es cómodo. ¿Listo? Y me voy a mover. Entonces, miren lo que hago. Yo me puedo mover, ¿y qué es el movimiento? Por ejemplo, puede ser esto, obsérvenme. Eso es un tipo de movimiento. Bien, hagamos otro. Repitamos. Replay, la película. Listo, arrancamos. Yo me puedo mover así. Y todos entendemos que son distintos esos movimientos. Algo no es igual. Podríamos medir las posiciones. Y digamos, no donde me detengo, sino mientras me muevo. Entonces yo podría ir tomando fotos, ¿no? Instantáneas. Entonces cuando voy por aquí, una foto, cuando voy por acá, otra foto, cuando voy por acá, otra foto, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer ahí? Vamos a describir el movimiento como una sucesión de eventos en los cuales hemos detenido el tiempo para poder saber dónde estás. Eso, nosotros podríamos decir, eso es perfecto. Realmente eso es una mentira. Ya al nivel que conocemos la física actualmente, sabemos que hay un principio que nos imposibilita decir que si yo conozco el valor del instante de tiempo, o sea, aquí, o sea, tengo perfectamente definido el tiempo con un reloj muy bueno, entonces yo puedo saber perfectamente la posición. Eso se llama el principio de Heisenberg. Hay dos cosas que no puedo mezclar.
¿Sí? Yo no puedo conocer simultáneamente con el mismo nivel de precisión pares de magnitudes físicas. Hay ciertos pares de magnitudes físicas que son incompatibles de poder ser establecidas experimentalmente y conceptualmente simultáneamente, las dos con absoluta precisión, con total exactitud. Eso no existe en la naturaleza, eso lo vinimos a descubrir muchos años después. Pero digamos, para la aproximación que estamos haciendo nosotros, que es un movimiento de un cuerpo, yo me estoy moviendo, soy un cuerpo macroscópico, esa aproximación, a pesar de ser falsa, es suficientemente buena. ¿Sí? Porque cuando yo digo que hay pares de magnitudes físicas que no las quiero nombrar, porque igual para ustedes da lo mismo que las nombre a que no las nombre, ¿sí? Hay pares de magnitudes físicas que están conjugadas, que no pueden ser determinadas ni experimentalmente, ni teóricamente, con absoluta precisión, las dos al mismo tiempo. O más bien, las dos simultáneamente, porque no es necesariamente el tiempo. ¿Sí? Entonces, pero para los cuerpos, eso es válido para los cuerpos, sobre todo a nivel microscópico, o sea, cuando nos vamos a la física del átomo, cuando queremos hablar de la física de los electrones, de los protones, allá a ese nivel, el problema se vuelve tan complejo que descubrimos eso, que en esta física que vamos a ver nosotros, la macroscópica, ese nivel de precisión nunca lo alcanzamos con los instrumentos, así que está por fuera de nuestro campo de observación. Dentro de nuestro campo de observación, con aparatos tan burdos como los que se necesitan para los cuerpos macroscópicos, ¿sí? Y para lo que interesa en los cuerpos macroscópicos, lo realmente importante en los cuerpos macroscópicos, dentro de ese nivel de aproximación, la cosa sí funciona. ¿Está claro? Entonces no es una verdad absoluta, eso de que yo puedo, en ese instante, saber simultáneamente la posición, ¿sí? Y la velocidad, que es un concepto que ahorita vamos a construir, simultáneamente no los puedo conocer con absoluta precisión. A pesar de ello, vamos a asumir que sí es cierto. Entonces, decimos que sí podemos establecerlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender esa diferencia entre cuando yo me movía así, inicialmente, y cuando yo me moví, ¿cómo lo dirían ustedes? Un poco más, ¿cómo es que se dice? Rápido. Ya ustedes manejan el lenguaje. Eso es bueno desde cierto punto de vista. Imagínense que yo les colocara a eso mismo un nombre nuevo. Empezarían a tener líos porque se tendrían que acostumbrar a la nueva nomenclatura. Por ejemplo, yo podría decir que esto, ¿sí? Se llama Skorost. Les suena raro, ¿verdad? Pues claro, ¿no ve que está en ruso? Eso es todo. Pues a eso es a lo que se enfrenta uno cuando en física, en matemática, en biología, le definen un glosario de términos que uno es la primera vez que los escucha. Se siente raro porque pues no está habituado. Para usted fue normal decir, eso es la rapidez. Pero ¿realmente entienden ustedes qué es la rapidez o simplemente repiten un sonido que asocian más o menos a la idea, pero es más bien la interpretan a través del contexto? O sea, no saben exactamente de qué es eso. Eso es más o menos como cuando uno está en otro idioma y dice uno, pues yo no es que entienda todo, pero cojo 3, 4 palabras y armo la idea. No, sí, para ciertos propósitos eso es más que suficiente. Pero si te vas ya a un lenguaje más técnico, seguramente vas a cometer un montón de errores, porque hasta que no tengas muy precisa la definición, vas a cometer errores porque tú vas a hacer asociaciones que no son válidas. Entonces, eso hay que depurarlo, muchachos. Entonces, es bueno porque ya están acostumbrados al término. ¿Qué tal que todo el tiempo yo estuviera hablando de Skorost? ¿Sí? O Oscarelli. Estarían perdidos. Pero estoy diciendo exactamente lo mismo, o sea, me estoy refiriendo a lo mismo, solo que cambié la lingüística con la cual lo estoy haciendo, o sea, la forma como lo represento. Para ustedes, si es nuevo, eso les empieza a dar un problema extra, porque además de manejar el concepto que quiero que aprendan, se tienen que aprender la terminología y la simbología. ¿Sí? Eso complica la cosa. Si yo me pusiera aquí a escribir todo esto en símbolos, en ideogramas, en mandarín, estarían a gatas. Y yo puedo dictar el curso
Exactamente igual y cambiar de idioma. Y eso es una traba adicional para ustedes. Bueno, lo que quiero que entiendan es que la física, la matemática, la biología son exactamente eso. Por eso es que les cuesta. Son otros lenguajes. Pero están diciendo lo mismo que entendemos, o sea, lo que percibimos. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como estamos en el otro lenguaje, ustedes tienen una segunda barrera y es la lingüística. Y eso significa aprender bien los términos de la física. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es tratar de aprender bien el concepto, lo que está detrás de ese término llamado rapidez, dijeron algunos, ¿sí? Y ese ni siquiera es el término preciso. El término preciso es velocidad. ¿Hay alguna diferencia entre rapidez y velocidad? Lo vamos a aprender. Entonces, eso es entrar ya al detalle. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. Entonces, me estoy moviendo. Entonces, ya está claro que los movimientos pueden ser diversos. Pero empecemos por el más fácil siempre. Entonces, digamos, para hacer la definición operacional, a partir de lo que tenemos, sabemos que el movimiento es cambio de posición. Bien, ya sabemos representar la posición y los cambios de posición. ¿Listo? Hagámoslo. Entonces, digamos que yo tengo un cuerpo que inicialmente coloco el sistema de referencia aquí. Digamos que siempre va a ser una pared. El cuerpo inicialmente está aquí. ¿Sí? Y más tarde está acá. Cuando yo digo inicialmente está aquí y más tarde está acá, verbalmente estoy indicando otra variable. ¿Cuál es esa variable? El tiempo. O sea, otro concepto. Ya cuantificamos el concepto posición. ¿Listo? Digámoslo. El cuerpo inicialmente está aquí, R1, lo voy a decir así. Ese es un vector. Ese vector, ¿sí?, con el que arranco la observación, lo vamos a llamar el vector posición inicial. ¿Listo? Y eso ocurre en un instante arbitrario, cualquiera. Algo se está moviendo y digo, a partir de ahora voy a empezar a mirarlo. O sea, el que yo empiece a hacer los registros, nada tiene que ver con cómo venían las cosas transcurriendo. Eso debe de quedar claro. Yo simplemente estoy haciendo el registro de lo que estoy observando. O sea, no es que haya un tiempo que diga, empiece. No, no, no. Las cosas están andando. El mundo está andando antes de que nosotros naciéramos. Y nosotros llegamos a intervenir en el camino. Entonces, eso se debe entender, esa arbitrariedad en el tema. Entonces, obviamente, en el momento que a mí me interesa empezar a registrar las cosas, eso me toca también cuantificarlo. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poco más en detalle del método de cuantificación que me da eso que usted llamó. ¿Cómo lo llamó? El tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo cuantificamos el tiempo? ¿Sí? Eso resultó al principio tan complejo, como de complejo es ahora cuantificar eso que aún no hemos aprendido, como por ejemplo el amor. ¿En qué unidad se mide el amor? ¿Y el cariño? ¿Es la misma cosa? Creemos que están asociadas. Bueno, la velocidad y la rapidez más o menos guardan relaciones de ese estilo, ¿ok? No es lo mismo. Creo que distinguen las dos cosas. Amor y cariño. Son dos cosas distintas. ¿Ok? ¿Sí? Es así. O sea, las ideas las traducimos a números. Ese es el ejercicio de los físicos. Y hay que buscar el protocolo que nos permita obtener un número. Bueno, para las posiciones ya la tenemos. Por ahora no voy a describir el procedimiento de los tiempos, simplemente lo voy a usar. Entonces, tengo un procedimiento que finalmente me arroja un número. Aquí hay un valor T1, es un número. ¿Quién me lo da? Pues un reloj. Eso es todo. Es una lectura de un aparato calibrado ya, llamado reloj. Eso ya es el instrumento, ya ahí está toda la historia. Después entramos en ella con detalle. Cuando el cuerpo está acá, ¿que eso ocurre al mismo tiempo? No. O sea, lo primero que entendemos es que los cuerpos no poseen el don de la ubicuidad. Por ahí hay un fantasma que algunos se lo creen, que dicen que sí lo tiene. ¿Sí? Que tiene el don de la ubicuidad, está en todas partes. ¿Sí? Pues los objetos comunes y corrientes no tienen esa capacidad. Los cuerpos están en un instante de tiempo aquí y en otro instante de tiempo distinto de dos. Pueden estar ahí mismo o en otro lado. ¿Sí? Pero en el mismo instante T1 no pueden estar en todas partes. ¿De acuerdo? Eso es central.
Bien, entonces, ¿cómo describo esto? Bueno, aquí tengo dos números y esta otra la describo pues con otro vector, R2. Realmente, ¿qué fue lo que se movió el cuerpo? Mientras pasamos de la lectura T1 a T2, el cuerpo hizo esto. Se movió hacia la derecha. Ahí está la descripción. Vamos a llamar a esto el vector desplazamiento. Ese. Yo te bautizo vector desplazamiento, ya lo sabíamos. Es una etiqueta porque necesito diferenciar el tema. Es otro vector, claro. Es otro vector. Bien, y ya aprendimos que nosotros podemos hacer una relación entre esos tres vectores. ¿Cuál es la relación que ustedes ven evidente ante sus ojos? Si aprendieron lo de la clase pasada, deben ver esa operación entre ellos. ¿Qué operación hay entre ellos? Dijimos que ese término no es el más adecuado. ¿Una qué? Una superposición entre ellos. Sí, que lo simbolizamos con un dibujito parecido al de la suma. Ok. Eso es un problema de representación. Debería ser otro. El símbolo. Lo superponemos. ¿Y cuál es la superposición? ¿Me la pueden dictar alguien de Arauca, por favor? ¿Cuál es la relación de superposición que existe entre R sub 1, R sub 2 y S? ¿Los escucho? Arauca. Atrévanse. Tranquilos, que estoy votado. No estoy calificando. Podría decirles que si no me responden tienen 0. Entonces, apresúrense que estoy votado. Decía una propaganda en una época cuando yo era joven. Hace rato. ¿Listo? ¿Los escucho? Atrévanse. No importa que se equivoquen. Profesor, no estoy seguro, pero ¿usted se refiere a lo de la superposición con los versores? ¿O No, con el vector unitario? Con los vectores. Los que tenemos aquí son vectores, no versores. Vale. Entre esos tres vectores hay una relación de superposición. Eso dijeron en Bogotá. ¿Están ustedes de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación? ¿Existe alguna relación visual que podamos evidenciar en el dibujo que acabo de hacer entre esos tres vectores? Especulen. Dense esa libertad, por favor. ¿Qué operación harían entre esos tres? Los voy a escribir aquí. Entre R2, R1 y S. ¿Qué operación harían? Acá dijeron superposición. Listo, exprésenme la superposición, por favor, los de Arauca. El tiempo pasa. No tienen la opción de llamar a un amigo. Ni tampoco de cambiar la pregunta. Claro, no estamos en Víctor, si quiere ser millonario, es evidente. A ver, los escucho. Víctor, Atrévase, diga lo que se le ocurra. La suma del vector R1 y S da como resultado el vector R2. Bien. Sí. Es correcto parcialmente, porque dijimos que no íbamos a tratar en lo posible de no decir que eso es una suma, porque no lo es. Dijimos que era una superposición. ¿Está claro? Entonces ahora puede corregir su expresión, por favor. Le escucho de nuevo. Corríjalo. Es una superposición entre R2 y R1. Y S. R2 y R1 lo superpongo y eso da como resultado ¿qué cosa? S. Ok, entonces lo voy a hacer a ver si le entendí. Usted me dice que superponga R2 con R1, o sea, hago esto y es equivalente a esto. ¿Esa es su afirmación? Disculpe, no ha llegado todavía a la pantalla. Bueno, ya lo que escribo. Ya debe estar en camino. ¿Sí ven?
Nada, profesor, no llega. No, Armando, se perdió la conexión. se perdió la conexión, entonces con la cámara, por favor. Más, todo lo que pueda. Ahí ya está bien. Listo, eso fue lo que usted me afirmó. Que la superposición de R2 y R1 era equivalente a S. Eso fue lo que usted afirmó. ¿Sí o no? Sí. Ahora, puede ser que quería decir otra cosa, pero no lo dijo de la manera correcta. Entonces, ¿es correcta Bogotá y Arauca, sus compañeros? Esto es lo que pasa siempre en la ciencia. Ya él hizo una afirmación, ahora ustedes cogen y lo critican, o sea, no dejan títere con cabeza. Listo, ¿qué tienen que decir los de Bogotá? ¿Es correcta la afirmación del compañero de Arauca? ¿Sí o no? ¿Qué dice Bogotá? No, ¿qué dicen los demás compañeros en Arauca? Distinto al que hizo la afirmación. Yo diría que ¿es correcta R1 o no es se correcta? Esa es la pregunta. No. No es correcta. Listo, entonces, por favor, ya que usted dice encontrar una diferencia, ahora haga usted la corrección. Haga su proposición. ¿Cómo quedaría? El vector R1 se superpone con el vector S. S. Ah, ok. O sea que quito esto y hago esto. ¿Y qué más hago? Para dar el vector R2. Equivale al vector R2. ¿Estamos todos de acuerdo con esa afirmación? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo? Es evidente, es eso. Eso fue lo que aprendimos. La secuenciación cabeza con cola de los vectores es una superposición. ¿Listo? Muy bien. Pero a mí lo que me interesa es el vector S. Entonces también aprendimos una operación adicional en la última clase. La operación del vector opuesto. ¿Listo? Yo necesito la S solita, no acompañada del R1. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso sería, bueno, no sé cómo decirlo, pero tendríamos que restar el R2. O sea, no sé cómo decirlo. Dígalo que yo le corrijo, no se preocupe. Profesor, ¿no sería la resta de R2 y R1 para hallar el resultado de eso? Ok, que yo sepa, no hemos definido aún la operación resta, hasta dónde vamos. Definimos la operación, el vector opuesto. A un vector A le encontramos el vector que es del mismo tamaño, pero para el lado contrario. ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿cómo lo hacemos? Solo con esa limitante de conceptos. O sea, solo están permitidos usar esas piezas en el juego. ¿Cómo lo haría? ¿Saben qué es la almucabala? ¿No saben qué es la almucabala? De casualidad a ustedes en el colegio no los torturaron con un texto, que yo por ahí lo puse en el taller colaborativo, la primera imagen que aparece en el taller colaborativo seguida de la de Newton. ¿Ya reconocen al actor y el famoso texto? El álgebra de Baldor. Allí se define esta operación que se podría utilizar aquí, la almucabala, que es un principio. La almucabala trata de decir lo siguiente, es hacer cambios en eso que está declarado ahí, que R2 es equivalente a R1 superpuesto con S, es hacerle cambios de tal manera que todo quede igual, más o menos como la política colombiana. Eso se dice en árabe al-Muqabala. Está justo al inicio de Baldor. Apenas uno pasa la primera página. En la contraportada. Les recomiendo que lo lean. Porque es el principio del álgebra. Todo el álgebra es eso, una al-Muqabala. Bien, ¿usted sabe construir un vector opuesto?
O sea, usted puede construir el vector, por ejemplo, si yo tengo el vector R2, ¿cómo construye el vector opuesto a R2? Le pongo una rayita. Y ya está, ese es el opuesto, ¿sí o no? Ese es otro vector que se puede llamar P, por ejemplo. Pero es el opuesto de R2. Es lo que estamos afirmando, ¿sí o no? Bien. ¿Cómo haríamos para que se quede la S sola? Ok, o sea, usted le haría esto, le superpone al lado derecho de la equivalencia el vector, o sea, le agrega, le superpone el vector opuesto a R1. Hace eso. Le superpone, eso fue lo que usted dijo. Pues la estoy haciendo. ¿Cómo llega allá? Porque yo necesito que este S se quede solo. No es borrándolo. ¿Cómo hago? Yo tengo que hacer una operación. Cuando yo mido, hago una operación. Cuando yo leo el tiempo, hago una operación. O sea, todo es una operación. Usted me tiene que indicar todos los pasos, porque si no, queda corto la cosa. No se sabe qué está haciendo. Me dijo superponer, ya le hice la superposición del vector R1. La Al-Muqabala no permite hacer esto. ¿Por qué? Ajá, ese es el truco maravilloso, a ambos lados. ¿Sí? Ok, hagámoslo. Aquí el más. Ya está. Ahora sí, ¿estamos respetando las reglas del Al-Muqabala? Sí, porque la regla básica en el álgebra es lo que hagas en el miembro de la izquierda, lo tienes que obligatoriamente hacer en el de la derecha, si no, ya dañaste todo. Eso es central. Ahora, ¿qué operaciones son aceptables dentro de ese marco de que lo que hagas a la izquierda lo puedes hacer a la derecha? No todas. Hay solo un conjunto de operaciones definidas que cumplen esa regla. Hay otras que si lo haces a la izquierda y a la derecha, rompes la equivalencia. Entonces, no todas las operaciones son válidas. Esta es válida, la superposición. Listo, y ya después viene un asunto que es, bueno, el paréntesis no es más que una forma de representación. Yo puedo aquí simple y sencillamente dejar esto como... Y evidentemente lo podemos hacer acá. ¿Sí? Y es, ¿qué estoy diciendo aquí? Que si hago esto, o sea, a lo que era R1 seguido de S, ¿sí? Y que era equivalente a R2, le estoy diciendo ahora, le agrego el contrario de R1. ¿Sí o no? El contrario de R1. Lo voy a agregar, podría ser, qué sé yo, de aquí para acá. Ya está. ¿Sí? ¿Y qué me queda? Me queda este pedazo. ¿Y eso qué es? Pues la S. Eso es todo. Que es equivalente aquí simplemente, ustedes saben hacerlo más rápido que yo. Ya está. Gráficamente se ve más rápido, pero es que detrás hay una lógica de la operación que estás haciendo. ¿Sí? Y aquí también lo podemos hacer. ¿Cómo obtengo la S? Aquí me devuelvo R1. Y lo que me queda, pues es la S. Claro, esa maroma de coger el vector y ponerlo para adelante y para atrás se ve como más complicada. Aquí cuando lo represento de esta manera se ve más sencillo. Es por eso que usamos este lenguaje, ¿sí lo ven? Porque es que este lenguaje es más expedito en hacer todo lo que hice arriba. O sea, finalmente S es R2 seguido de menos R1. O dicho de otra manera, S es R2 menos R1. Ha nacido la resta frente a ustedes. O sea, ¿la resta qué es?
realmente es una superposición de un vector con el opuesto de otro. O sea, realmente lo que hago con vectores es que les superpongo un vector opuesto a otro de referencia. En este caso era R1. El que volteo es al R1. Y son equivalentes las dos operaciones. Que es lo que en el Almucabala es hacer operación a la izquierda y hacer operación a la derecha. Dirán, pero es que el profesor se enreda mucho. No, es que en matemática los pasos hay que hacerlos. Ahora que ya después yo me aprendo una regla mnemotécnica, o sea, cómo me acuerdo del resultado, para no hacer todos los pasos, eso es distinto. No hay que confundir la regla de cómo me acuerdo del resultado de cómo es que se hace la operación. Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Si usted quiere aprender todo a punta de reglas mnemotécnicas, corre el riesgo de aplicarla donde no debe. Entonces, lo que se les enseña son las operaciones, y bueno, ya usted por facilidad y por rapidez puede cada quien crearse su propia regla mnemotécnica, que es cómo me acuerdo de la fórmula, que eso es distinto a entender cuál es el fenómeno que tengo enfrente. Esas dos cosas hay que diferenciarlas. Obviamente las reglas mnemotécnicas son muy útiles, son prácticas. ¿Sí? Bien. Ok, entonces ya aprendimos qué es una resta. Entonces, ¿cómo se hace una resta? Dicho en lenguaje así como pedestre, común y corriente. La resta entre vectores es realmente la superposición a un vector de otro vector opuesto. ¿Y qué hice yo? Cogí el R1 y le di la vuelta, miren, lo volteé. Y lo puse al final de la secuencia. ¿Está claro? Al final de la secuencia. Bien, entonces ya tenemos eso. ¿Preguntas hasta ahí? Y me detengo en esto porque es que ahí es donde mucho se pierde, en la simple resta. ¿Sí? Porque en física, si bien describimos las cosas a través de variables que cuantificamos y que son arbitrarias, porque todo sistema de referencia es arbitrario y por lo tanto el número que genera, el número que pare ese procedimiento es arbitrario, lo que estoy describiendo, eso no es arbitrario. Y lo que yo estoy describiendo es el movimiento. Entonces lo artificioso es cómo convierto eso a números. Ahí hay una cosa arbitraria, artificiosa. Pero lo descrito, eso es lo real. Y aquí lo descrito es el movimiento. Y hasta ahora vamos en dos posiciones. Esperen que falta mucho todavía. Bien. Entonces ya tenemos eso, tenemos el desplazamiento. Otra manera de escribirlo, que la voy a utilizar con mucha frecuencia, de una vez vamos a introducirla, es estas restas o variaciones de una magnitud física, en este caso los vectores R, lo vamos a indicar con el símbolo griego delta. O sea, delta siempre significa que lo que yo estoy calculando no es el valor de algo, ¿sí?, la medición de algo, sino la diferencia en los valores de ese algo. Entonces, la variación de R es equivalente a decir S. Más frecuentemente utilizaré este. Y es central eso. Porque vamos a trabajar, sobre todo, variaciones. Variaciones de las cosas. Es lo que nos interesa describir. Entonces, el delta va a aparecer por todos lados. No es un simple dibujito adicional, no, es un concepto lo que hay detrás. ¿Ok? Es un concepto. Bien. Entonces, ya tenemos esto. Sigamos, siguiente página. Entonces, cuando un cuerpo pasa de aquí hasta aquí, ocurren dos cambios de manera simultánea. ¿Cuáles son esos dos cambios? Obsérvenme. Estoy aquí y ahora estoy acá. Descríbanme los dos cambios en las variables que venimos manejando. ¿Cuáles son? ¿Qué cambió mientras me moví? Cambió la posición, o sea, hubo un delta R. Que ya sabemos cómo se describe, con vectores, en la página de atrás. Pero hubo otro cambio simultáneamente. Mientras cambié de posición, ¿qué más cambió? No. ¿Usted qué vio que cambió? Repito, ahora estoy aquí
más tarde estoy acá. Ahí hay dos cambios. ¿De qué variables? Ya me dijeron que la posición, delta R. ¿Y cuál es el otro cambio? En el tiempo, claro. ¿No ves que aquí había un T1 y aquí un T2? O sea que ha habido un delta T. Es que eso es lo que es la física, reconocer qué es lo que está ocurriendo ahí. Lo demás es cómo lo represento. ¿Sí? Cómo digo las cosas. Muy bien. Ocurren simultáneos. Y de forma independiente. O sea, el que yo me mueva o no me mueva, nada tiene que ver con el movimiento del reloj. El reloj sigue andando, es decir, marcando. Son instrumentos y cosas, variables independientes. ¿Está claro? Entonces, el cambio de posición es independiente al cambio de tiempo. Eso es central en esta área de la mecánica, que llamamos cinemática, a pesar de que eso es falso. Con Einstein descubrimos mucho más adelante que el tiempo y el espacio no son independientes. Pero como no estamos a ese nivel todavía, entonces vamos a aceptar la mentira, o más bien la aproximación. En la aproximación de la mecánica newtoniana, el tiempo y el espacio son variables independientes. O sea, cada una va por su lado. ¿De acuerdo? Y lo único que hacemos nosotros con los métodos de medición es cuantificar el registro de esos cambios. En el caso del tiempo, el registro lo hacemos con relojes, cronómetros. En el caso del espacio, registramos eso con longitudes, vectores. ¿Estamos claros? Esas son las herramientas. Muy bien. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, sí, digamos que el intervalo de tiempo fueron, qué sé yo, 2 segundos para utilizar unidades del sistema internacional. ¿Ok? Y en 2 segundos yo me moví, me desplacé a la derecha 1 metro. 1 metro. ¿Estará bien dicho eso? ¿Así? ¿O falta algo? 1 metro. Si yo digo que me desplacé 1 metro, ¿es correcta la expresión? ¿Le falta algo? La dirección. Dígalo duro, con convencimiento. ¿Qué me lo dice ahí? ¡Fuerte! ¿Listo? Bien, ¿cómo lo digo? ¿Cómo digo la dirección? ¿Tengo que introducir qué cosa? Un versor. Listo, ya tenemos el versor. Hemos dicho que el versor para la derecha se llama I. Listo, ya está. Ahora sí está bien. Antes no estaba bien. Porque si estaba hablando era de desplazamiento, debo indicar dirección. Si solamente quería decir la distancia, ahí sí podía decir solamente 1 metro. ¿Tiene el nivel de precisión que se requiere aquí? O sea, se equivoca en una cosa de ese estilo y tiene 0 conmigo. Porque es que el lenguaje tiene que ser así de preciso, porque si no van a haber unos enredos adelante que no va a poder resolverlos. Eso tiene que ser muy claro. Muy bien, tenemos eso. Entonces, resulta que el movimiento en las 2 instantáneas que hice, aquí y allá, me da que me desplacé 1 metro a la derecha y me gasté 2 segundos. Esa es una manera de decirlo. Estoy describiendo el movimiento. ¿Hay otra manera? Sí, hay muchas más. O sea, hay otros lenguajes para decir lo mismo. Otra manera de decirlo se remonta a la época de los griegos. Es curioso, eso es, digamos, desde el punto de vista de la epistemología de la ciencia, es curioso que los griegos hayan desarrollado e inventado la noción razón, la noción matemática, el concepto matemático razón, y no hayan descubierto o construido el concepto velocidad. Es bien curioso. No lo lograron sintetizar. Bueno, hay unas razones allá en la epistemología que no voy a contar. ¿Sí? Se quedaron cortos.
¿Qué es una razón? Bueno, no voy a echar toda la historia de las razones, pero una de las representaciones a las que llevan después las razones es a la noción, división, fraccionario, es una manera de representar las razones. Entonces, vamos a definir la razón delta R a delta T, o sea, vamos a dividir eso, y ahí está el nacimiento de una nueva idea. Esa idea se llama, señores, ahora sí, 3 rayitas, no 2. Velocidad promedio. Analicemos la idea. O sea, los griegos lograron crear la noción razón, que yo le estoy escribiendo aquí, más avanzada, la noción división. ¿Sí? La noción división sale mucho más adelante. Cuando se manejan las razones, se aprende que se puede hacer un constructo matemático adicional llamado la división. Eso es otro concepto. Está asociado a la razón, pero no es la razón. ¿Sí? La razón del desplazamiento al tiempo se llama velocidad promedio. O velocidad media, dicen los libros. Eso es dividir estas dos cosas. Y esto me da, en sistema decimal, ya saben cuánto da, 0,5 metros por segundo en la dirección Y. Miren toda la información que está ahí metida. Entonces, lo nuevo es el número 0,5, cuyas unidades son complejas. Una mezcla de unidades. Metros dividido entre segundos. Pero adicionalmente tiene dirección. 3 ideas están metidas ahí. Eso lo hace complejo. Muy bien. Entonces, cuando yo digo que me muevo a una velocidad promedio de medio metro por segundo, lo que estoy tomando es esa razón. Descifremos, desentrañemos lo que está detrás de eso. Esa que es una definición primaria del concepto velocidad y que la hemos por eso colocado un adjetivo adicional, velocidad media. ¿Sí? Resulta útil en muy pocos casos. Por ejemplo, si yo avanzo de la siguiente manera, imagínense que yo, cada vez que doy un paso, avanzo medio metro. Entonces, si yo lo hago de la siguiente manera, siempre igual, a pesar de que yo todo el tiempo estoy cambiando de una posición a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, con un solo número, por la característica del fenómeno de que todo el tiempo es lo mismo, se repite, entonces con un solo número, la velocidad promedio, yo puedo identificar todo el movimiento. Yo digo que me muevo con una velocidad promedio de 0,5 metros por segundo, pero adicionalmente a la derecha y adicionalmente de forma constante. Entonces ahí es perfecta esa definición. ¿Por qué? Porque si yo sé, ahora sí pongamos el reloj, empecemos, 0 segundos en este momento. Cuando pase un segundo ya di el primer paso. ¿Puede usted predecir en qué posición estaré a partir de la información de que yo me muevo a 0,5 metros por segundo cada segundo? ¿Puede predecir? ¡Voilá! Esa es la capacidad de la física. Capacidad predictiva. Puedo decir qué va a pasar antes de que ocurra. Eso no lo tiene cualquier saber. La física sí lo tiene. Y trabajamos por tener siempre esa capacidad. Eso la hace adicionalmente de muy útil, además muy sólida. Eso no lo tiene cualquier saber. La física durante siglos se ha dedicado a tratar de tener capacidad predictiva. Y después otras ciencias han hecho lo mismo. La química, la biología, otras. Pero la física ha tenido preocupación particular sobre ese aspecto. Porque si no, pues el conocimiento es opcional.
Pero si lo revistes de la capacidad práctica, entonces el ser útil hace que los seres humanos apreciemos y valoremos. Por eso a los físicos nos dan los juguetes más caros. Por ejemplo, como el LHC. ¿Saben qué es el LHC, no? Large Hadron Collider, que es el gran anillo que hay en Europa, donde estamos estudiando en este momento el origen del universo. Nos dedicamos a ese jueguito, a saber cómo nació esto. Y para eso necesitamos un juguete caro, el LHC, que ya ni un solo gobierno es capaz de sostener la enorme cantidad de dinero que significa tener esa máquina andando. El juguetico. Porque nos preocupamos de esas cosas. Alguien podrá decir, ¿y a mí para qué me sirve saber el origen del universo? No tiene idea de lo que resolveríamos donde descubramos bien cómo es la cosa. Donde tengamos esas certezas, ¡oh!, empezamos a hacer maravillas. Lo que pasa es que en este momento no tenemos certezas. Y entonces nos toca jugar, explorar, experimentar, y ahí vamos. Recientemente logramos resolver un problema de muchos años. Descubrimos el bosón de Higgs, que era una especulación teórica. No había prueba experimental de que esa cosa era cierta. Y después de muchos años y muchos millones de dólares gastados, alguien encontró y dijo, sí parece existir. Miren los números. Es un experimento que da ya evidencia de que esa cosa sí es real. Y cuando ya aparece el bosón de Higgs, ya empezamos, ahora sí, todo lo que habíamos inventado alrededor del bosón de Higgs es válido, empieza a usarlo. Hasta ese momento, si me le preguntaban a un teórico, ¿y puedo usar esta teoría? Yo no sé. O sea, yo no sé si funciona. O sea, yo sé que los números me dan eso, pero yo no sé si eso es cierto siquiera. ¿Por qué? Pues porque no sé si el bosón de Higgs existe. Entonces, si tú lo quieres usar, allá tú, pero no me eches la culpa, ¿no? Estoy diciendo que no estoy seguro. Cuando ya lo descubrimos, decimos, hágale. Es sólido de que eso existe. O sea, usted calcula, utiliza y le va a dar. Porque ya sabemos que es cierto. Eso es duro. O sea, no todo lo que nos... Si ven que colocamos etiquetas por todos lados, yo le puedo colocar etiquetas a muchas cosas y ponerles nombres a muchas cosas que de hecho ni siquiera existen. ¿Listo? Aquí están enfrentándose a una primera. ¿Existe la velocidad promedio? Pues hasta ahora es una operación. Vamos a ver. Entonces, si yo me muevo cada segundo a 0,5 metros por segundo, al cabo de 2 segundos, ¿cuánto habré avanzado? 1 metro, ¿verdad? ¿Cómo lo logró hacer la predicción si usted no ha medido? ¿Cómo lo logró? Con la definición. Ah, bueno, ya tiene la herramienta. ¿Sí ven qué es lo que construimos? Herramienta para que usted pueda hacer la predicción. Eso es todo. Y eso es costoso. Muy costoso. Bueno, listo, ya tenemos eso. O sea que si yo sé que el cuerpo se mueve con velocidad media constante de algún valor B, puedo saber dónde estará en un instante de tiempo más tarde si conozco el instante cuando arrancó y el instante que me interesa saber a futuro. O sea, yo puedo saber dónde estaré al cabo de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 1 millón de segundos. O sea, es solamente pedirlo. Así no haya ocurrido. Mientras el movimiento mantenga esa característica de constante el valor de la velocidad media, ya sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, ya tenemos la capacidad. ¿Queda claro? Bien, vamos a definir eso mucho mejor. Resulta ser que nosotros, ahora sí viene manipulación formal de la idea. Entonces, lo que hemos dicho es que esto es pura manipulación lo que voy a hacer. Si la velocidad media es esto, y esto es definido de esta manera, pero a su vez yo definí delta R como R2 menos R1, ¿sí? Donde al primero lo llamé posición inicial, entonces yo te bautizo posición inicial, de ahora en adelante, como ya lo bauticé, le voy a colocar una I.
para distinguirlo de todos los demás vectores. ¿Cuál es ese? RI es el vector en el momento en que yo hice clic al medidor de tiempo. ¿Ok? Cuando yo dije, a partir de ya empiezo a medir, donde estaba RI, ese es. No es otro, es ese. Y este, que es el que sigue después, pues yo dije aquí R2 en el ejemplo simplemente a el siguiente paso, pero ustedes se dan cuenta que en el movimiento hay esta toma, esta toma, esta toma, esta toma, o sea, puede ser cualquiera de las que sigue, o sea, las del final. Yo debo definir cuál es la final que quiero, al cabo de un segundo, al cabo de 2 segundos, al cabo de 3 segundos, o sea, yo tengo que definir cuándo lo quiero. Entonces, vamos a llamar este, en lugar de 2, final, F. Estoy precisando términos. Entonces, si delta R es así, lo puedo escribir de esta manera. Otra forma es decir, no colocar el final, sino simplemente decir en una posición arbitraria más tarde R. Se supone que es la que sigue. Menos la inicial siempre. Entonces, delta R es esa resta. Muy bien. O sea que si yo quiero conocer y quiero tener capacidad predictiva, lo que a mí me interesa ahora es ¿qué cosa? ¿RI o R? ¿RI o R final? ¿Qué es lo que me interesa cuando quiero hacer una predicción? La R final, o sea, ¿dónde estará? Ok, entonces vamos a tratar de esa definición que está arriba, sacar la R final. Ya ustedes saben cómo se manipula. ¿Sí? Entonces, si adicionalmente delta T es T final menos TI, o dicho de manera general, T menos TI, entonces despejen R. Hagamos maromas, eso ya es álgebra. Entonces, evidentemente, lo que yo puedo hacer es primero hacer un despeje aquí y encontrarlo primero, es este. El desplazamiento R, ya. ¿Cómo lo calculábamos antes? Cuando empezamos, varios tableros atrás. ¿Cómo calculábamos S o delta R? Superponiendo vectores y terminando en una resta. Aquí acaba de nacer, a partir de la definición de velocidad media, acaba de desaparecer otra manera de saberlo. Y esa otra manera es la siguiente. Delta R ahora lo puedo saber. Si conozco la velocidad media, puedo multiplicar por el intervalo de tiempo, que creo que fue lo que usted hizo, y ya sabe cuánto es el desplazamiento. O sea, ya no resto, ya multiplico. Es una operación distinta. Entonces ya tenemos dos formas para saber R. Si tengo los vectores posición final e inicial, los resto. Si conozco la velocidad media y cuánto se gastó moviéndose, los multiplico. Ya tengo dos formas. ¿Sí lo ven? Es una alternativa. O sea que desplazamiento y el producto B por delta T es lo mismo. Así que cuando yo hable y diga desplazamiento y escriba B por delta T, es equivalente a que esté escribiendo delta R. Eso es todo. ¿Sí ven que ya va cambiando el lenguaje? Se está enriqueciendo. Eso es construcción de conocimiento también. Enriquecer el lenguaje. ¿Sí queda claro? Entonces muchas veces yo diré desplazamiento y lo que escribo es esta multiplicación. Y usted debe identificarla, apenas lo digo. Ahora viene el trabajo, eso es como decir esto. ¿Sí? Es como aprender otro idioma. ¿Sí? Bien, continuamos. Pero es que nuestra meta no era desplazamiento. Nuestra meta era posición final. Bueno, como esto es posición final, sigamos haciendo maromas. Esto es lo mismo que, voy a escribir arriba, R menos RI igual B por delta T. Yo necesito solo la R. ¿Qué más me toca hacer? Creo que ya lo aprendieron. Díganlo. Si lo verbalizan, significa que lo aprendieron. Si no son capaces de verbalizarlo, no lo han aprendido. ¿Qué hay que hacer para dejar la R sola? Superponerle, ¿qué cosa? A ambos lados, ¿qué cosa? El vector opuesto a menos RI. ¿Ese vector cuál es? El vector opuesto a menos RI es el vector ¿cuál?
RI, así de elemental. O sea, si sumo aquí RI más RI, se va, pues finalmente queda una definición muy importante que vamos a estar utilizando cada rato. Por eso le doy tanto tiempo. RI superpuesto con el vector desplazamiento me da la posición final. Entonces, ¿cómo obtengo una posición final? Ya está la receta. Solo léalo. Debe conocer la posición inicial y superponerle el desplazamiento. Ya está. Eso es todo. En palabras sería así. ¿Están entendiendo o ya se me perdieron? Yo solo estoy leyendo lo que está en verde. ¿Cómo obtengo la predicción de la posición más tarde? Una posición final. Si conozco cuánto tiempo se movió el objeto de manera constante. La respuesta es, para saber eso, necesitas conocer dónde empezó y cuánto se movió. Esa es toda la respuesta. ¿Dónde empezó ese RI y cuánto se movió es el desplazamiento, que es B por delta T? Eso es todo. ¿Queda claro? Bien. Como yo sé que, a pesar de que estoy utilizando estos símbolos que son latinos, ya más de uno está perdido, entonces me toca devolverme por el momento, como hicimos cuando estábamos haciendo incertidumbre. Volverme a un lenguaje que, si bien es una mezcla indo-árabe, cuando se les escriben esos términos, ustedes dicen, ya entendí. O sea, vamos a usar números. Para que simplemente ustedes se echen la idea y digan, ah, ahora sí entendí. Ya entendieron hace rato, solo que aún no lo aceptan. Vamos a hacerlo. Muy bien, siguiente. Un cuerpo parte desde una posición R sub I igual a (2i) menos 4j más 3k. Ya sabemos que así se representan los vectores, ¿no? Posición. ¿Listo? Ahí la arrancó ahí, en esa posición. Representación tridimensional cartesiana, con versores. Ya está, ahí está. Y se mueve con una velocidad media de 2 metros por segundo en la dirección I, más 5 metros por segundo en la dirección J, menos 3 metros por segundo en la dirección K. Sí, torcido en algún lado en el espacio. Si él mantiene esa velocidad media constante, calcule la posición final al cabo de un segundo. Bien pueda. Transcurrido un segundo, calcule la posición final. Procedan a hacerlo. ¿Listo? Eso podría ser un quiz. ¿Cómo se está moviendo ese cuerpo? Pues de los signos, los versores y todo lo demás podríamos decir a la derecha, hacia atrás y hacia abajo. Ahí está toda la información. O sea, solo la traduje a palabras. ¿Se acuerdan cómo hicimos el sistema de referencia? Dijimos que las IES
las poníamos a la derecha. Las J nos quedaron hacia allá atrás. Y las K quedaron para arriba. Como es positivo, va para la derecha. Como es positivo, esto es I. Como es positivo J, entonces va hacia atrás. ¿Sí? Y como es menos 3, es negativo, entonces va para abajo. Porque K está para arriba. Es elemental. Es solamente leer. ¿Está claro? O sea, no se nos olvide que tenemos un lenguaje primario, que es este que estoy usando ahorita, y este es otro lenguaje. El de la física, a través de la matemática. Pero eso tiene siempre una equivalencia en el lenguaje primitivo. ¿Está claro? Pero preferimos aquel lenguaje porque es más preciso que el lenguaje primitivo. El lenguaje primitivo me va a dar líos en la interpretación. Pero la traducción siempre la puedo hacer. Entonces, al cabo de un segundo, ¿cuál es la posición final del objeto? ¿Alguien me puede dar la respuesta ya? Relativamente fácil. Entonces, la posición final, me están dictando aquí R o R final, como quieran llamarla, da igual, es, dígame la posición por favor, 4 metros en I, no se le olvide la unidad, si me hace eso en el taller colaborativo, la descalifico, y el 5 se lo gana el que se dé cuenta de que le faltaba el metro. Listo, seguimos. Más, ¿cuánto? 1 metro en J. ¿Sí? Y menos 0, más 0. Simplemente 0. Y es indiferente si le coloca más o menos. Recuerden que ese número es el único que tiene doble signo. ¿Listo? O sea, los demás números o son positivos o negativos, el 0, ni lo uno ni lo otro. ¿De acuerdo? Pero si lo quisiera simbolizar para completar sería más, o podría ser un menos, como quiera, da igual. 0 metros en K. O sea, en K está ras de piso. ¿Está claro? ¿Sí quedó eso claro? Arauca, ¿preguntas? ¿Cómo se calculó? Pues ya lo tenemos, con la fórmula que está en verde. ¿Sí o no? ¿Y qué necesitábamos para hacer eso? Primero, saber dónde empezó, o sea, RI. ¿Y qué para calcular el desplazamiento, o sea, cuánto se movió adicionalmente? La velocidad media y el intervalo de tiempo transcurrido, no la lectura del reloj, es distinto. T es la lectura del reloj, delta T es cuánto tiempo ha transcurrido, y lo importante es cuánto ha transcurrido. Obviamente, para eso puede que necesite en algún momento las dos lecturas del reloj, pero no necesariamente. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, ya lo tenemos. Y esa regla se va a repetir. Y de entrada lo hice complejo, o sea, coloqué unos vectores en 3 dimensiones. ¿Sí? Pero bueno, para ejemplos, como hay que repetir básicamente el cálculo que hicieron en la Y, es el mismo cálculo que hicieron en la y en la otra. O sea que, ya entendiendo que se repite la cosa, pues no tenemos por qué insistir y colocar ejercicios de mucho trajín, de mucho cálculo manual. Si entendemos que lo que digamos en una dimensión lo podemos pasar a las otras dimensiones. ¿Está claro? Entonces, listo. Tradicionalmente esto se les enseña a ustedes en un movimiento que llama movimiento uniforme. ¿Sí? Movimiento uniforme. Pero no se lo enseñan con vectores. Se los enseñan con distancias. Y entonces los enredan con la rapidez. Y cuando uno les pregunta por la velocidad no saben qué responder. Es exactamente esto mismo, solo que va en una dirección y como las otras dos no cambian, pues entonces no las represento siquiera, porque me concentro solamente en lo que está cambiando y lo demás lo doy por obvio. ¿Está claro?
Entonces, si el movimiento fuese en una sola dimensión, o sea, en línea recta, se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Aquí hay la dirección de esto, es una dirección, ¿sí?, complicada. ¿Sí? Una dirección complicada. Calculen por favor el desplazamiento. Ya que tienen la posición final, ahora calcúlenme el desplazamiento del cuerpo en el intervalo de tiempo de 1 segundo que acabamos de calcular. Quiero el desplazamiento, para ir usando los conceptos que ya hemos elaborado. Entonces tienen dos formas, ¿verdad? Que he dicho. Tienen dos formas para calcular el desplazamiento. La primitiva, que es ¿cuál? Restar los vectores, posición final y posición inicial. Esa es una forma. ¿Listo? Y la segunda forma es calculando mediante el producto de la velocidad media, ¿sí?, multiplicada por el intervalo de tiempo. Entonces, por favor, calcúlenla de ambas maneras, simple y sencillamente para que se evidencien ustedes mismos que da lo mismo, son equivalentes esas dos formas de calcular el mismo concepto, desplazamiento. Para que no se amarren solo a una o a otra. Hagan los dos cálculos, por favor. Entonces yo puedo ir haciendo uno por acá. Entonces ya tengo los valores. Alguien me puede ir dictando porque voy a cambiar de página, entonces no me acuerdo. Entonces vamos a hacerlo por resta de posiciones. Entonces yo puedo calcular el desplazamiento inicialmente así, como R final menos R inicial. ¿Alguien me recuerda el valor de R final? Lo acabamos de calcular, por favor. Los 4 metros y, ¿listo? Más 1 metro J, más 0 metros K, simplemente por quererlo indicar. Y debo restarle o superponerle el opuesto al RI. Entonces, menos, dícteme el vector posición inicial, 2 metros I, menos 4 metros J, ¿listo? Más 3 metros K. Ya está. Debo hacer esa operación. ¿Cómo la hacemos? Pues agrupamos. ¿Me escuchan, Arauca? Es que se cayó el micrófono y no sé si se dañó. Sí, señor. Bueno, listo, gracias. Ok, ahora agrupo, ¿no? Factorizo por elementos comunes. Entonces esto es lo mismo que coger 4 metros menos 2 metros, paréntesis I, más 1 metro menos 4 metros, paréntesis J, más 0 metros, menos, perdón, aquí es más, menos 3 metros, paréntesis K. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el resultado, me lo dictan por favor, es, ¿cuánto es el desplazamiento? 2 metros y más 5 metros J menos 3 metros K. ¿Sí o no? La otra manera era coger la velocidad media y multiplicar cada término por el delta T. ¿Sí o no? Ya está. Dos métodos. Indistintamente, dependiendo del problema y la información que tenga disponible, utilizará el uno o el otro. Y van a aparecer más métodos para calcular lo mismo. Quiero que entiendan eso. En física, entre mayor la multiplicidad de poder calcular lo mismo de diferentes maneras, es casi como diferentes lenguajes.
Cuando usted maneja diferentes lenguajes, tiene que hacer las conexiones entre cada lenguaje. Esa es la tarea que les queda a ustedes. Hacer las conexiones. Listo. Entonces ya tenemos esto. Muy bien. Ahora veamos un problema. Parecería que eso es bueno. Resulta que es insuficiente, porque en la realidad los movimientos con velocidad media constante son raros. Son las excepciones. Eso casi nunca se da. Lo que ocurre son movimientos así como me estoy moviendo yo. ¿Sí? A veces voy rápido, a veces me detengo, me devuelvo. O sea, es más complejo. ¿Cómo hacer para describir los movimientos reales? La respuesta la dio Newton. Toca perfeccionar el procedimiento. Y Newton descubrió lo siguiente. Entonces, vamos a representar el movimiento, vamos a llamar el movimiento, esto que llaman algunos el movimiento rectilíneo uniforme. A los profesores en los colegios les encanta colocarle nombres a las cosas. MRU. Esto es una etiqueta. No tiene en su base nada importante. Es simplemente un caso, que es el que estamos describiendo para iniciar todo este proceso, de ir metiendo los vectores y ir trabajando todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el asunto? Si el movimiento es rectilíneo y uniforme, él significa que mantiene una línea de movimiento. O sea, el movimiento no cambia de dirección. Porque yo puedo moverme así, mire. El movimiento puede ser tan complejo como este. Escríbalo. ¿Usted qué cree? ¿Que la ecuación es así de sencilla? No, es un asco. La fórmula matemática es un asco. Para calcularla es aburridísima. Pero sabemos hacerlo. Es distinto. En el pasado, pues eso a mano era una tortura. Hoy no. Para eso inventamos estos aparatos. Ellos lo hacen. Porque como es rutina, si yo le doy la rutina, él calcula. Y lo hace más rápido que yo. ¿A qué velocidad hicieron ustedes el cálculo? ¿Cuánto se demoraron haciendo el cálculo del desplazamiento? ¿Cuántos minutos se demoraron? Esa máquina lo hace en microsegundos, esa operación. Entonces, pues que lo haga ella. Para eso la inventamos. ¿Sí? Entonces ya esto se hace, y se hace con, el algoritmo es ese. Calcula y va poniendo la siguiente posición y va haciéndola, así que nosotros podemos describir cómo viajan los cohetes, cómo viajan los carros, todo eso lo podemos hacer. ¿Sí? Todas las maravillas que ahorita aprovechamos, como Waze y cosas de ese estilo, cuando vamos en la carretera, ¿sí? Y nos dice dónde estamos y si tenemos que girar a la izquierda o a la derecha. ¿Usted qué cree que cómo se hizo? Apunte vectores. Pero primero hay que entender cómo se hace y después ya viene el asunto si lo hago rápido, eso ya es otra historia. Si la operación es elemental, como una suma, una resta, la máquina lo puede hacer. La máquina no puede hacer, digamos, operaciones de nivel superior en pensamiento. Pero esto, que son operaciones, bueno, yo las llamo primitivas, pero como especie nos costó siglos llegar allá. Esto no lo hicieron los griegos. La creación de los vectores está más allá incluso de la época de Galileo. Galileo no usaba vectores. Entendía la idea, pero no lo usaba en la herramienta matemática. Se construyó mucho después. Y ya ustedes la conocen. ¿Sí? Y ahora hasta las máquinas lo hacen. Eso es construir conocimiento. O sea, por eso es que lo hacemos. Porque vamos perfeccionando el proceso. Y Newton se dio cuenta que, por ejemplo, observen esto. Miren, tomen datos. Estamos haciendo un experimento, ¿listo? Como si estuviéramos en el laboratorio. ¿Sí? En lugar de un carrito, pues soy yo. Eso es todo. Entonces observen. Solo vamos a tomar posiciones y tiempos. Entonces partimos otra vez. Estamos a 2 metros de la pared. Posición inicial, ¿listo? Ese es nuestro laboratorio, ¿sí? Semi-virtual, como teórico. Entonces, la posición inicial la vamos a medir desde esa pared. ¿De acuerdo? Desde esa pared. ¿Sí ven? Desde esa pared. Y aquí donde estoy a 2 metros. Punto. Ya está. Y vamos a empezar a contar el tiempo. Entonces, cada vez que yo
diga tic, está pasando un segundo. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a entrar en este drama. Vamos a ver si sale. Observen. Posición inicial. Cada vez que doy un paso, avanzo, me desplazo medio metro. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. ¿Listos? Registren datos. Tic. 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 Ya está. Acabó el experimento. ¿Registraron los datos o no alcanzaron? No estaban listos. Eso es lo que hace uno en un experimento. Uno va registrando eventos. Va poniendo numeritos y cosas. ¿Alguien alcanzó a registrar todo o lo repito? A ver, en un experimento, si la cosa es así como complicada y uno ve que solito no va a alcanzar, ¿uno qué hace? Arma gavilla o grupo. Y se reparte la tarea, porque si solito no puedes, en gavilla vamos a ver si me ganas. Eso es supervivencia natural de los seres humanos. ¿Sí? Eso es más o menos lo que dicen los chinos. Ellos se consideran, son chiquitos, bajitos, débiles. Dicen, los chinos no somos machos, pero somos muchos. Como las hormigas, métase con ellas. Usted puede aplastar a una hormiga, espere que le caiga todo el ejército encima y verá cómo pierde. Entonces, ¿listo? Ok, entonces repártanse. ¿Quién va a tomar el primer tic? La posición. ¿Quién va a tomar el segundo tic? Y la posición. ¿Quién va a tomar el tercer? Porque si no, no alcanzan. Entonces repártanse, a ver, organícense. Allá en Arauca hay 3. Pónganse de acuerdo quién toma qué registro. ¿Listo? Entonces voy a avanzar. Entonces empezamos. Espere, es que podrían alejar la cámara. Escuchamos los tics, pero no sabemos si se sigue moviendo. Ok, listo. Entonces ya ajustamos la cámara. Ahí me ven mejor. Ya, listo. Listo, gracias. Ok. Voy a tratar de tomar 6 datos en tiempo. ¿Les parece? 6 tics desde el primero. ¿Ok? Pónganse de acuerdo entre ustedes. A ver, tomen un tiempito para ponerse de acuerdo quién va a registrar cada cosa, porque si no, se van a perder. ¿Ya? A ver, organícense. ¿Ves que son mudos? ¿Cómo? O sea, por telepatía, maravilloso. Si ya lo hacen así. ¿Ya? Vamos a registrar unos intervalos porque vamos a cuestionar el modelo de velocidad promedio, pero sobre todo constante. Eso es lo que voy a cuestionar. Y para eso necesito que tomen los registros para que vean que ese es una herramienta insuficiente. Empezamos. Entonces, cada vez que diga un tic, ¿sí? El reloj está marcando. De un tic al siguiente tic hay un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Y cada vez que yo doy un paso, que es una cosa independiente, yo avanzo medio metro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces registremos el movimiento. Empezamos a registrar el movimiento. Entonces arrancamos. Estoy en una posición inicial, medido desde la pared que está allá atrás mío, a 2 metros. Ese es el acuerdo. ¿Listo? Eso es arbitrario. Listo, es así. Cuando empiece a tomar los tics, ya saben, el primer tic, ¿cuánto valdrá? Porque un segundo si no ha transcurrido. Dije que hay un segundo entre tics. ¿Cuánto vale tic? Cualquier cosa puede valer. Puede ser 0. Porque lo que importa es cuánto transcurren. ¿Sí se acuerdan que les dije que lo importante es cuánto transcurre? Entonces usted puede colocar el primer tic como quiera. Si quiere, coja la hora del reloj. Póngale 4, póngale 5. Lo que importa es que en el siguiente, si arranca en 4, el siguiente se llama 5. ¿Estamos claros o no? ¿O no nos hemos entendido? Listo, entonces arrancamos. Ojo al movimiento. ¿Empezamos? Tic. 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 Ya está.
Ese fue el movimiento, ustedes lo vieron, ¿no? A ver, ahora sí quiero los registros. Entonces, como son diferentes pares, ¿sí se dan cuenta? Van pares. Un tic y una posición. Un tic y una posición. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a hacer una tabla. Como estoy a lo largo de una línea recta, fui y vine, entonces el movimiento es en una dimensión. ¿Está claro? En una dimensión. Puede que me haya devuelto, pero es en una dimensión, o sea, es a lo largo de esta recta. Entonces la Y no la necesito, la K no la necesito, para nada, con la X es suficiente. Entonces vamos a medir las posiciones en metros y los tiempos los vamos a medir en segundos. Listo. Eso haría yo en un laboratorio. Muy bien. ¿Quién me da la primera lectura? Posición inicial. ¿Cuánto? 2 metros. Como ya dije que las unidades son metros, entonces es suficiente poner el número aquí. 2. Ok. ¿Y cuánto vale el instante inicial? 0. Ah, listo. ¿Están de acuerdo que lo van a tomar como 0? O sea, cualquier número sirve, pues que sea 0 entonces. ¿Listo? Al cabo de un tic, o sea, cuando esto vale 1, ¿cuánto es mi posición? 2,5. O sea que esto debe estar escrito así, porque si la precisión la tenemos hasta las 5 décimas, debería estar por lo menos así. ¿Ok? Para ser coherentes con lo que venimos diciendo. Siguiente tic. 3,0 metros. ¿Listo? Siguiente tic. ¿En qué posición estaba? Seguía ahí mismo. Muy bien. Siguiente tic. Seguía ahí mismo. Listo. Siguiente tic. 2,5 metros. Y ahí acabó. Muy bien. Esto es, señores, otra manera de representar el movimiento. La hemos construido. Se llama la representación, nombre exótico, la representación tabular. Es una tabla. ¿Ya? Nos encanta ponerle nombres exóticos a las cosas. La ciencia no está en poner nombres raros a las cosas, sino que esos nombres correspondan a conceptos útiles. ¿Ok? Bien. ¿Podríamos hacer algunos cálculos ya que tenemos el registro? Claro, no es que ya tenemos los números, ya podemos hacer operaciones. ¿Sí? Entonces, por favor, calculemos al cabo de cada segundo, calculemos primero el desplazamiento. Entonces voy a hacer aquí otra columna. Voy a escribir delta X. ¿En qué unidades estará delta X? En metros, evidentemente en metros. Entonces, para eso tendría que coger los dos primeros datos, ¿no? Hasta aquí. Y eso me genera un solo número. ¿Listo? Me genera un solo número, porque necesito los dos, pero da un solo número. Porque para eso tengo que restar. Entonces, listo. Al pasar de 0 a 1, ¿cuánto me desplacé? 0,5 metros. Listo, siguiente cálculo. De 2,5 a 3. 0,5. ¿Sí? Bueno, no de 2, del instante 0 a 1 me desplacé 0,5. Desde 1 hasta 2 me desplacé 0,5. De 2 a 3, ¿cuánto me desplacé? 0. De 3 a 4, 0. De 4 a 5, menos 0,5 da la cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Como ya tenemos el desplazamiento, entonces calculemos la velocidad media. ¿Les parece? ¿En qué unidades estará? En metros por segundo. Muy bien, ya está. ¿Cómo se hace? Se divide, ¿no?
el desplazamiento entre el intervalo. ¿Sí? ¿Cuánto me da? De 0 a 1, ¿a qué velocidad media me moví? A 0,5 metros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Y acá? Otra vez 0,5. ¿Y acá? ¿Cuánto? 0. ¿Y acá? 0. ¿Y acá? Menos 0,5. Bien. Siempre hay que tratar de tener una conclusión al cabo de un proceso. Pregunta. ¿Puedo afirmar que me moví con velocidad media constante? ¿Verdadero o falso? Falso. La velocidad media ya en ese movimiento, a pesar de ser rectilíneo, ya no era uniforme. Eso es lo que sale de esa conclusión. ¿Y cómo lo supe? Pues cuando hice los cálculos. Los cálculos me muestran que no se mantiene el mismo número. Claro, eso es un montón de operaciones, pero eso se vio. Ahora, al observarme también se dan cuenta que no me estoy moviendo de manera uniforme, o sea, no mantengo el mismo proceso. Está variando. La mayor parte de los movimientos son así, varían todo el tiempo. ¿Cómo los describimos? Bueno, como lo único que hemos construido conceptualmente es el valor, la noción velocidad media, ¿sí? Tenemos una restricción. La velocidad media solamente nos sirvió para darnos cuenta que no era uniforme. ¿De acuerdo? La asistencia, listo, ya se la doy. Antes de que se me olvide, veamos la asistencia. Cantidad de estudiantes para yo anotar. Busquémosla. ¿Listo? Ya vamos que en semana 3. Semana 3. Ok. Creo que es por aquí, por acá. La cosa. Aquí está. Bueno, aquí sí no supe qué hacer. No sé cómo pegarla. ¡Ay! A ver, me toca aprender. Volvamos acá. Pensé que sabía hacerlo. Resulta que no. Ya está. Anoten. Tienen la computadora frente a ustedes, así que más que anoten, registren de una vez la asistencia. No pierdan tiempo. Ya saben que si no lo hacen, no voy a estar de nana haciéndolo yo. Tienen que ir soltándose. Muy bien, ya está. La contraseña la puedo... ¿Ya terminaron? Entren a la computadora y de una vez háganlo. Lo dejan para después, se les olvida y ya yo no respondo. Bueno, continuamos. Bien, entonces... ¿Está? Ahora sí necesito yo hacer el registro. Esa parte sí me tienen que decir cuántos son. Entonces me devuelvo aquí. Y no voy a opciones, sino a edición. Cancelar. Atrás. No sé. Es por aquí. Cancelar. Bueno, pues vamos al registro de asistencia. Semana 3.
Vamos a editar la prueba. Listo. Ahora sí, me dan los datos. Por favor. Uy, ya hay 12 intentos. Casi todos debieron haber entrado. Editemos. ¿Cuántos hay en Bogotá presentes? ¿Cuántos? 11 en Bogotá. Listo. ¿Y qué pasó con el teclado? 11. 11. Listo. En Arauca, ahí sí me toca escribir, me rinde más acá. Ay, perdón. Arauca. ¿Cuántos? 3 estudiantes. 3 estudiantes. 3 estudiantes, listo. Ya está, o sea, un total de 14. Listo, ya quedó el registro. Podemos continuar. Deben haber 14 entradas. Hay 2 que no han entrado. Bueno, en el momento en que entré, pero deberían haber 14, ¿no? Bueno. Ya estuvo, ok. Entonces, bueno. Ya se nos está acabando. Obviamente tienen que avanzar. Ya yo di el comienzo de esta historia. Ahorita les recomiendo este material. Aquí están las diapositivas. No las quise utilizar hoy. En alguna otra oportunidad la utilizaré. ¿Cómo son las de Paul Hewitt? Bueno, podemos usar estas, no importa. Esto equivale al capítulo 2, si no estoy mal. O el 3 incluso. Ya reviso. Esperemos a que cargue. Veamos el 2. Propaganda, ya está, listo. ¿Ves? Aquí está la caricatura de más o menos lo que yo hice. Aquí la diferencia es que yo hacía de carro, ¿no? Eso es todo. Bueno. Esto es lo que no hemos hecho. Si yo hiciera una gráfica de cómo me moví, básicamente yo tomaría estos datos. Y colocaría uno en un eje y el otro en el otro eje. Y colocaría un punto en cada lugar. ¿Sí? Y eso me debe llevar a algo parecido a esto, a una gráfica. Que si bien aquí está continua, realmente uno lo que tomó fueron los puntos A, B, C. Pero es claro que cuando uno se mueve, uno no solamente está en los puntos A, B, C, sino que uno se mueve en un continuo. O sea, cuando yo paso de aquí hasta acá, yo leí el tic aquí, pero aquí hay una infinidad de datos en tiempo, mientras llegaba de A hasta B. Entonces eso es algún tipo de curva. ¿Listo? Cuando hicimos el cálculo del delta X, lo que tomamos fue la diferencia entre dos posiciones. O sea, tomé la lectura de aquí y la lectura de acá y la resté. Eso es el delta X. Y cada tic, que era un delta T, que habíamos convenido en un segundo, es este tiempo. ¿Y qué significa calcular la velocidad media? Es dividir esos dos números. Que acá en la gráfica corresponde esa división que nos dio 0,5 en algunos casos y en otras dio 0 y en otras dio menos 0,5, equivale a, ojo, y esto es lo importante, en la gráfica equivale a haber calculado la pendiente de una recta que pasa por ese par de puntos.
Conclusión, cuando usted calcula una velocidad media, fíjense la diferencia que hay entre el movimiento que es la curva naranja, es distinto al cálculo que usted hace para 2 puntos que ha medido. O sea, es imperfecta, no es exactamente el movimiento. Y sobre todo cuando el movimiento está cambiando, la cosa es cada vez peor. ¿De acuerdo? Entonces, no nos sirve el concepto velocidad media. El concepto que nos toca y que veremos en la próxima clase es un hito en la historia del conocimiento humano. Vamos a llegar a la creación del concepto límite y el desarrollo posterior dado por Newton llamado derivada. Entonces, requiere un esfuerzo grande. Duramos siglos antes de comprender esa idea. Los griegos, con todo lo poderoso, el portento que fue el aporte de los griegos al desarrollo de nuestra civilización, fueron incapaces de desarrollar la noción que sigue, que tiene nombre, velocidad instantánea. Fueron incapaces de sintetizar la idea, porque no tenían las herramientas matemáticas desarrolladas al mismo nivel que ya se habían desarrollado muchos siglos después, y los había aprendido el talentoso Newton. Y Newton se vio en la necesidad, para poder describir el movimiento de la mejor manera posible, de crear, inventar esta nueva construcción humana, un portento del, digamos, de nuestro cerebro, y es el concepto cálculo diferencial. Entonces, ese es el siguiente paso, y eso es casi una pared en conceptos. Entonces, a eso nos dedicaremos la próxima semana, las 2 clases, porque el concepto va intrínseco, es íntimamente ligado con la noción física. Él era trabajando física. De hecho, cuando él describió esto por primera vez, así se llama, ¿sí? Principios matemáticos de la filosofía natural. Estaba describiendo el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, es históricamente importante, pero usted tiene que entender cómo fue, o sea, cuál era el problema que teníamos delante y cómo lo resolvimos. Porque eso se hace para temas de física, pero esto es válido para cualquier cosa que usted matematice. ¿De acuerdo? Es mucho más valioso. Listo, yo creo que es suficiente por hoy. Entonces, bueno, van a haber otros videos que tienen que leer. Ahí están los videos de la UPE y voy a colocar otros de los míos para que vayan preparando el material. ¿Listo? Y bueno, les he faltado, ya debería haberles dado las notas del primer taller. Sí, yo espero darlas en el curso de hoy. No he tenido tiempo de terminar de calificar el último ejercicio. Para el día de hoy creo que fue, o ayer, no, ayer, que dejé 2, pero fue porque se me saltó uno, entonces para no cambiar toda la secuencia, los junté. ¿De acuerdo? Pues espero que eso no me ocurra otra vez. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí vamos. ¿Alguna pregunta? Bien, los chicos que estamos en Arauca, entonces mañana trabajamos todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, derecho. Es extenuante, pero pues es lo único que podemos hacer por el momento, dado los recursos que tenemos disponibles. Mañana vamos a trabajar, por favor, vamos a trabajar, uno en una parte de resolución de preguntas, otro ejercicios y otra parte de laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, papel, lápiz, hojas cuadriculadas, calculadoras, el resto lo llevo yo desde Bogotá, todo el instrumental lo llevo yo desde Bogotá. Listo, nos vemos mañana, muchachos de Arauca, y ustedes, pues nos veremos el miércoles. Y virtualmente, pues mañana con el taller, eso es todo. O en los videos. Gracias.